Con voz propia, con toda la actualidad, nos metemos de lleno ahora en el tema. Bueno, el informe del Departamento de Estado norteamericano la semana pasada que marcaba para los países de América Latina un crecimiento en el consumo de drogas, sobre todo de cocaína, primero Brasil, después la Argentina. Un informe que abrió mucha polémica en nuestro país y que, bueno, reaviva un tema que obviamente está. La droga está. Lo dicen todos, ahora vamos a hablar con las madres del Paco que están acompañándonos. Se sabe quién la vende, se sabe en dónde están, pero bueno, es un tema que lamentablemente está entre nosotros y está destruyendo mucho. Nos acompaña el diputado Juan Carlos Morán de la Coalición Cívica, la diputada Graciela Llanetallo, buenas noches, gracias. Buenas noches. Y las madres del Paco, María Isabel Rego. Soy yo, María Isabel, buenas noches. Gracias. Y Amalia Sarlenga también. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Diputado, usted y la doctora Carrió han sido muy duros con este tema en los últimos meses, ¿no? Dura es la realidad que avanza realmente, el avance del narcotráfico ha sido terrible, realmente nosotros creemos que fundamentalmente Argentina se ha convertido casi en un centro de exportación, por un lado, de países andinos que triangulan a través de la Argentina. No hay controles suficientes, ni radarización, ni hay control sobre la extranjerización de tierras en zonas fronterizas, no hay control de la aviación. Lamentablemente en el conurbano bonaerense y fundamentalmente en el noreste son los lugares más complicados. Nosotros hemos pedido inclusive que se investigue la responsabilidad penal en algún caso de algunos funcionarios públicos. Creemos que cuando son tan reiterados los casos no puede ser negligencia y tiene que haber jueces o fiscales que empiecen a estudiar si hay responsabilidad penal de algunos funcionarios públicos en el avance del narcotráfico. ¿Para ustedes las hay? Para nosotros, primero pedimos que se investigue, pero por ejemplo vemos casos concretos para hablar. Por un lado, el caso de los Juliá, por ejemplo. El caso de los Juliá, había un pedido de allanamiento de Federal Aviation, de la empresa de los Juliá, el 23 de junio del 2009. Fue la última medida que pudo pedir el fiscal, lo corrieron de la causa. Luego vino otro fiscal, en julio del 2010 volvió a pedir que se allanara la empresa de los Juliá, que se investigara la ruta de la droga entre Colombia, Argentina, Barcelona, porque estaban los llamados en la causa del doble crimen narco del Unicenter, recordarán ustedes, hace 2 años, y lamentablemente ahí hubo casi una situación de encubrimiento que hay que investigarla, en donde no se permitió avanzar a fiscales que actuaban con valentía, y finalmente nosotros pedimos en la provincia de Buenos Aires el jury de enjuiciamiento a algún agente de la justicia que nos parecía que era la responsable del no avance del caso, y 2 horas tardó, a pesar de que había 60 funcionarios judiciales para declarar, había un acta de 3 fiscales diciendo, ojo que hubo encubrimiento, en 2 horas se cerró el jury de enjuiciamiento. Así que vemos que el poder político influye para que no se profundicen las investigaciones. Diputado Llanetallo, ¿hay encubrimiento político del narcotráfico en la Argentina? No, no hay encubrimiento político, y por otra parte yo quiero aclarar que cuando mi colega, el diputado Morán, se refiere a que no se dio curso al allanamiento, no son funcionarios administrativos o políticos los que no dan curso, evidentemente son jueces, por eso él habla de un jury de enjuiciamiento. Pero yo sé perfectamente que el diputado también entiende que hay protección por parte de nuestro gobierno. Y yo quiero decirlo con toda la voz, el informe del Departamento de Estado es duro, pero también ha sido duramente sesgado. Y no sé por qué, pero yo hoy me tomé el trabajo, a mí me da muchísimo trabajo leer en otra lengua, y el informe completo no está en español, así que hay que leerlo en inglés. Y solamente quiero reproducir un párrafo que incluso yo lo encontré en el comunicado de prensa de la Embajada y del Departamento de Estado, y que sin embargo no sé por qué no fue asistido por los medios. Pero dice: el gobierno argentino no alienta o facilita la producción o distribución de estupefacientes. El mismo informe. Sistemas, sustancias psicotrópicas u otras sustancias. No hay medios ni indicios que indiquen que altos funcionarios del gobierno se dediquen a esta actividad. El Poder Judicial es independiente y tiene una prensa activa. Esto dice el informe. Luego continúa: a favor de Argentina, en el análisis mejoró sus leyes. Y el diputado y yo hemos votado porque 3 de estas leyes se votaron por unanimidad. Sobre precursores,
eficacia de los controles en puentes y fronteras, esto lo dice la DEA, lo dice el Departamento de Estado, y también las investigaciones penales. Quiero decir, esto que estaba en el comunicado de prensa no está publicado con en Argentina se consume más cocaína. Yo lo que quiero decir no es que se oculte. Desde principios del siglo XX, y la doctora Cuñarro en esto me tendría que asistir, me parece que a fin del XIX también, se empieza a hablar judicialmente, empieza a hablar la Corte, que es nuestro máximo tribunal, de alcaloides, en cada tiempo con la denominación que tuvimos. Pero Argentina no tuvo radicalizadas sus fronteras, ni tuvo controles, y sabíamos que la droga crecía en la región. Sabíamos también, y lo dice el informe, que Colombia es el primer productor de coca y heroína, hoy superado por Perú. Digamos, no estamos hablando de cuestiones que ignoramos, ni estamos hablando que en Brasil no pasa nada, porque también vimos que pasa con el narcotráfico. Nosotros somos sus vecinos, estamos cerca y creció. Pero ¿cuál es el porcentaje que la encuesta que se hizo en 2008, que es una encuesta, quiero aclarar que lo hicieron todas las direcciones de informática de las provincias argentinas? Esto quiere decir, no vamos a discutir acá el INDEC. No, estamos hablando de todas las direcciones de informática y se encuestaron 51.000 hogares. El primer elemento que se encuentra en la adicción, por supuesto, es el tabaco y el segundo es el alcohol. La distancia entre el alcohol y la marihuana y la cocaína es enorme. La cocaína implica de todos los encuestados el 2.1 y en realidad eso tiene que ver con la cifra. Pero a veces tal vez eso es lo más duro o es lo que mata, ¿no? Sí, por supuesto. También el Paco, que tiene un porcentaje mucho menor, lo hace. Por eso quería, luego cuando las madres se expresen, me gustaría aclararlo también. Yo vivo en Florencio Varela, sé perfectamente de qué estamos hablando en todos los sentidos, pero hoy todos nos conmovimos con mucho dolor por lo que escuchamos acá, pero con mucho dolor porque un chico de 20 años lo mataron acá en Valvanera. Estaban borrachos. Sí, es verdad. Y sus agresores no eran pobres y no estaban drogados. Tenían de todas las adicciones la peor, y este gobierno también reglamentó la ley de alcohol, que otros gobiernos no lo quisieron hacer. Vamos a aclarar que tuvimos un ministro de Economía que fue muy respetado durante mucho tiempo, que alentó y desgravó la erradicación de la cerveza en la Argentina cuando se sabía que el target al que atendía iba de 11 a 18 años. Entonces, yo no voy a ocultar la realidad. Lo que digo es, atendamos el informe en su integralidad y hagámonos carne, que vivimos, en el hemisferio que vivimos, con los vecinos que tenemos, con las dificultades que tenemos y que le estamos afrontando. Y un dato, este es el primer gobierno que tiene un comité técnico asesor independiente, que respetamos absolutamente todas las bancadas del Congreso de la Nación. Diputado. Sí, en realidad el informe también dice de algunas cifras, entre ellos algo más del 7% que consume marihuana, casi llega al 3% que consume cocaína, y la verdad es que el informe de la Auditoría General de la Nación habla de los mismos números. O sea, lo que quiero decir, si le damos credibilidad al informe en algunos aspectos, inclusive que se pueden cruzar con estadísticas, me parece que hay que darle credibilidad también en que habría 70.000 kilos de cocaína que pasan por la Argentina. O sea, yo digo, porque si no tomamos solo lo que puede ser favorable, y por otro lado porque la realidad se ve a diario, y cuando nosotros hablábamos de la vinculación con el poder, encontramos reiterados casos. Creo que el caso más emblemático es el del concejal del Frente por la Victoria en Formosa, pero encontramos casos que se vinculan con gente relacionada al poder. Pensemos que el informe está hablando de 70 aviones de los Juliá por año, pero también uno puede decir, no es cierto. Ahora, prácticamente 2 aviones entre el avión de los Juliá y Formosa mostró que había casi 2.000 kilos de cocaína que se descubrieron. Por lo tanto, evidentemente, esto es terrible, y lo que hay que tener en cuenta es que es la principal causa de la inseguridad en la Argentina y lo que genera más delitos y delitos más violentos. Perdón, si usted me permite, diputado, hay un informe también, y es la jurisprudencia de la Corte, que dice que
el alcohol es el primer elemento y se lleva en porcentajes el 47% de los homicidios y las agresiones. No lo digo para ocultar, yo temo por nuestro futuro, y el diputado puede dar cuenta que cuando tuvimos el primer proyecto lo que dice educativo en el sentido no hay de que generar subestimar una el problema. norma conjunta para que se hable en la escuela y se eduque, y esto ya se llevó a cabo, ese reglamento, lo hemos votado y lo hemos firmado todos los bloques, y yo soy la autora, y no lo hice yo recogí del foro social esta inquietud. Entonces, pero quiero hay, digamos, decirle, un compromiso, Graciela, hoy tenemos ley de medicamentos, que hay no un teníamos, compromiso político. tenemos ley de salud mental, que yo sé que a las madres la preocupa mucho, y tenemos una ley de prevención en la escuela, desde el nivel inicial hasta que termina Pero la hay obligatoriedad de la por lo escuela. que dice el diputado de la coalición, no hay un compromiso político para luchar contra el narcotráfico en la Argentina. Yo creo no, estoy totalmente convencida que hay un compromiso político. Mire, no hubiéramos llegado a donde llegamos si no hubiera habido un compromiso ahora que no existió antes. Y si no, pregunte por qué no se radarizó la frontera, porque yo escuché hablar de Pablo Escobar. No, ahora empezó a radarizarse a partir de la iniciativa de nuestro Ministerio de Defensa con el INVAP. Pero quiero decir que de Pablo Escobar escuché hablar cuando era chica, y mire que yo cumplí 60 el año pasado, y se lo cuento a todo el Brasil, mundo. un dato, Brasil tiene el 99% radarizado de las fronteras, Argentina solo el 16% y no hacemos nada. Y lo peor es que el jefe de gabinete Aníbal Fernández ha opinado públicamente, no hay problema con el tema de la radarización. Si uno entra a un mapa satelital de estos que se ven, digamos, geográficamente, termina seguramente descubriendo lo que el gobierno no quiere descubrir, que entre otras cosas son las pistas de aterrizaje clandestinas sobre los países limítrofes. Perdón, pistas de aterrizaje clandestina, yo no sé si las tiene Argentina, se ha descubierto una judicialmente y la hemos conocido todas. Sí, y yo no oculto ni mi procedencia ni que era concejal. Pero lo que sí le quiero decir es que a mí me sorprende que digamos ahora no es suficiente lo que está trabajando el INVAP, que está terminando ahora para radarizar con radares de primera generación toda la frontera argentina, cuando nunca se hizo nada, nunca. La primera sentencia de la Corte es de 1919, si me equivoqué, estoy por ahí. Y sin embargo, nunca se trabajó sobre este tema. Entonces, ¿que tenemos que trabajar? Sí. ¿Que lo escondemos? No, porque si sancionamos 4 normas en un año vinculadas a esta preocupación, si se adoptaron las resoluciones administrativas para que la ANMAT tenga cartas como tiene que tenerlas para evitar que se exporte efedrina en la cantidad que se exportó cuando tuvimos el triple crimen. No tenemos todo el control de la efedrina porque el propio Aníbal Fernández mandó una carta para parar el proyecto de la senadora Escudero en donde se sancionaba. Yo digo, cuando alguien desde el gobierno trata de parar la mayor cantidad de controles para que se sancione... se paró desde el órgano administrativo que es el ANMAT, que es mucho más importante. Perfecto. Porque si usted me dice a mí que la sanción es el mecanismo el por el Frente cual por la Victoria atendemos... operó para no avanzar en un proyecto de ley que venía del Senado que hubiese ejercido más control sobre una cuestión muy sensible que tiene que ver o tiene relación con algunas causas judiciales, porque uno dice, no se controla la efedrina a pesar de que la efedrina se importa mucho más de lo que se necesita según el ANMAT. Terminan habiendo muchas droguerías truchas, y luego el 35% del financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos en el 2007 terminó siendo el 35% de esas droguerías y del tema de la salud. Entonces, cuando uno ve tanta relación, es importante que los jueces y los fiscales empiecen a investigar la responsabilidad sí, penal. de todos modos, el Departamento de Estado, en quien yo sé que usted también cree, porque su embajada estuvo haciendo estas mismas denuncias, es quien dice que no encuentra connivencia. Pero de todos modos, a mí no me interesa lo que dice el Departamento de Estado en esta materia. Me interesa lo que dice la justicia de mi patria, en la que ciertamente creo, con las demoras, con las dificultades que existen, pero sí creo en ella. Pero lo que quiero decir es, sancionamos juntos, los bloques políticos, normas muy importantes, muy importantes. Hoy tenemos ley de medicamentos. Si usted va a cualquier farmacia 24 horas, porque casi si meto la pata y digo una muy conocida, usted no va más y retira de la góndola cualquier medicamento de venta libre. Hoy tiene que ser asistido por el farmacéutico. Esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque le doy pie a las mamás, perdón. Pero el PACO, según el dictamen del laboratorio de la UBA, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, si no me equivoco,
está compuesto mayoritariamente por pastillas, mucho más que por clorhidrato de cocaína. Y esto tiene que ver con algo muy duro, que era el acceso casi restricto a la medicación. Vamos y en a ese hablar, sentido estuvimos todos ahora de acuerdo. enseguida continuamos con los diputados, pero vamos a hablar con las madres que sufren. María Isabel, ¿cómo ha sido? ¿Por qué te has involucrado con el tema? Bueno, empecé a involucrarme cuando vi que el problema lo tenía en mi casa. Cuando en mi casa empiezo a ver conductas diferentes en mi hijo y empecé a encontrarme con otras madres y empezamos a armar una ONG. Porque si las madres del Paco hoy existen es porque algo en el Estado está fallando, algo el Estado no está haciendo bien, o faltan cosas, o está haciendo, y nos faltan muchísimas cosas. Yo la escuchaba a la diputada recién, y la verdad que a nosotros esto que dijo la ONU, lo que dice Estados Unidos, nos gustaría que los políticos de nuestro país se pongan a trabajar realmente, no a discutir quién tiene razón, quién no tiene razón, porque hoy tenemos un problema grave. Hay muchos chicos que se están muriendo. Bueno, ¿qué pasó en tu caso? Bueno, en mi caso particular, mi hijo empezó a tener un cambio de actitud y empezó con el alcohol y bueno, y siguió con la cocaína. Entonces tuve que buscar, por eso digo, en el laberinto de la vida me fui encontrando con otras madres, porque no encontraba el lugar donde lo pudiera atender, donde mi hijo se pudiera atender. Hoy agradecemos a Cedronar, que es de Nación, que la verdad que nos abre una puerta muy grande, nos da una beca para aquellas mamás que no tenemos obra social. ¿Pero lo has podido recuperar? Mi hijo en este momento sí está en tratamiento, gracias a Dios está bien. Pero Amalia, ¿tu caso? Mi hijo en este momento está internado, en recuperación, hace 14 meses. Me costó muchísimo. Pedro es un adicto compulsivo al Paco. Y escuchaba a la doctora Yanactasio, el Paco, usted decía que tiene medicamentos. Mayoritariamente medicamentos. Medicamentos. Sí, nosotros en realidad no buscamos lo que tiene porque no conocemos, no sabemos. Pienso que es la resaca de la cocaína. Mucho se ha dicho, incluso se ha visto una película donde todo el tiempo se ve cocinas de Paco. Acá hay cocinas de Paco. Claro. Y no, yo vivo en Devoto, no vivo en una villa ni vivo sin, no bueno, estoy. Lo que pasa es que la droga atraviesa Estamos hablando, todas las sociales. claro, de que todos los No es estratos ningún- sociales exactamente. pueden caer en eso, ¿no? Exacto. Y jóvenes de todas las edades también. Sí, bueno, esto Por usted supuesto. se refiere que lo mostró muy bien la película de Diego Rafecas, Paco, Sí, que con una exactamente. dureza por primera vez se mostró. Exactamente. Sí. Igual ahí yo no creo que, no creo que vaya nadie a asaltar farmacias y solo pastillas. También hay restos de cocaína, habrá tantas cosas que uno no sabe y que piensa y que cree. Lo único que sabemos es que a nuestros hijos los vuelve locos, pero locos de verdad. Y también esto de como que es un ¿Y vos adelanto. Amalia, vos cómo te involucrás? Porque a veces, el testimonio de ustedes es muy valiente, porque ustedes se involucran, enfrentan, llevan a su hijo. Otros padres, la película lo muestra, ¿no? Sí. Por ignorancia, porque es por mantener temor, las- por por temor o por vergüenza. mantener Es que es las muy cosas. duro. No lo sacan a la luz y después terminan muriendo. Exacto, Por vergüenza, mucha gente. En caso, ustedes generalmente tendrán muchas madres que murieron sus hijos, que no los habrán podido y mueren las recuperar. madres también, Sí. porque tanto martirio hace que los padres también nos enfermemos, porque a ninguna persona le gusta ver morirte tu hijo de a poquito todos los días. Vos ves que tu hijo va cambiando su piel, su cara, se está consumiendo en pocas semanas y a ninguno, hay que salir a la calle. Esto, yo siempre digo, es la revolución del nuevo siglo, ¿no? Que las madres hayamos salido a la calle. Hace un rato hablábamos de una madre en cautiverio que perdía a los hijos. Nosotros también perdemos hijos. A nosotros también se nos lo lleva la droga. A nosotros también estamos desesperadas atrás de esos chicos. No tenemos tiempo, ese es el tema. Hoy la droga se la asocia con la inseguridad. Fíjate vos que tienen razón, porque el chico que sale drogado puede causar un desastre.
Entonces nosotros pedimos eso, que por favor, que lo que hay no es suficiente. Yo quiero hacer una Ya aclaración. vamos terminando porque tenemos la doctora que Sí. nos está esperando. Yo considero lo que dicen las mamás, creo que los medicamentos quizás, porque la muestra demostró que era mayoritariamente medicamentos, permite que sea mucho más fácil, sobre todo si se roban, para comercializar. No que no exista el clorhidrato, sino que quiero decir que por ahí es más fácil hacer más. Bueno, esto lo podrá decir la doctora con más propiedad, pero lo que quiero decir es algo que dijo el doctor Zaffaroni, y en esto creo plenamente. Es muy difícil perseguir la cocaína o la heroína, todo aquello que está cartelizado. El Paco no está cartelizado. Si hay Paco, hay complicidad policial, Silvestre. Y si hay política. Paco, Y porque en el cocaína. conurbano bonaerense, La y policía no está yo lo hablo, vinculada. lo hablo con los vecinos, no quiero La quiero policía no felicitar está a María vinculada Isabel a y a política. pero el intendente del conurbano bonaerense, por lo No. general, sabe dónde está el desarmadero, dónde se vende la droga, porque el vecino te dice. Entonces, ahora, si la fuerza policial no ve que el intendente va al frente, que el comisario va al frente, el fiscal no allana, entonces se produce un círculo vicioso en donde Juan el Carlos, reclamo termina siendo de los vecinos. La y provincia no de se Buenos encuentra Aires tiene una solución. norma por la cual los desarmaderos deben ser inspeccionados por la policía, aunque la municipalidad. Entonces, digamos que los intendentes, yo conozco a muchos, soy del conurbano, se preocupan, pero me parece que la policía no se está preocupando todo lo que se tiene. Yo creo que no se preocupan lo suficiente y hace años, y bueno, vos has ocupado responsabilidades Sí, sí, importantes sí, sí, durante la estos vicegobernadora de la años provincia. y me parece con toda sinceridad de que el poder político del conurbano bonaerense, más allá que el gobernador sea Scioli, de Narváez o Solá, sigue siendo el mismo y en gran parte es la causa del avance. ¿Y ustedes cómo lo ven, María Isabel? Porque ustedes tienen la urgencia Sí, todos los días, Sí, ¿no? nosotros vemos que esto cada vez se agrava más allá de las estadísticas que yo estoy viendo que son del 2008, estamos en el 2011. Hoy yo te puedo decir por una mamá que trabaja en el Gandulfo, que me dijo decilo, mueren de 23 por semana, de 23 a 25 o 28 chicos por semana a causa de la droga. Lo que pasa que no dicen que se muere a causa de la droga, muere por un paro, o por... hay tuberculosis, hay sida, hay un montón de cosas que esto, como es tan complejo el tema de la droga, yo creo que se debería tomar mucho más Les seriamente. agradezco que ustedes han escuchado a la doctora Muchas gracias. Puñaro. Gracias. Muchas gracias por Gracias. participar. Gracias.